Entonces vamos a recordar que de la circulación derecha va a llegar esa sangre a las aurículas derechas y la va a irrigar a las arterias pulmonares que van a llevar la sangre desoxigenada a los alvéolos para que ahí pueda ocurrir el proceso de hematosis. Quiero que prestemos mucha atención en la imagen que está hacia la derecha en el inferior y podamos visualizar ese vaso sanguíneo, cómo se va convirtiendo de arteria que lleva la sangre desoxigenada a vena que lleva la sangre oxigenada de regreso al corazón izquierdo y que pueda ser bombeado a todo el organismo. Es muy importante recordar esta imagen porque posteriormente vamos a ver dentro de la ventilación mecánica. Sería muy estupendo solamente hablar de las cosas buenas, pero también tenemos que hablar de las cosas malas, que son las complicaciones, como son las lesiones inducidas por la ventilación mecánica y las lesiones asociadas por la ventilación mecánica. Y como se comentaba anteriormente sobre la primera imagen, vamos a explicar un poco más cómo interviene el sistema nervioso central y el sistema cardiovascular. En concreto, en el sistema nervioso central nos vamos a enfocar en el bulbo raquídeo, en este caso en los núcleos cardiorrespiratorios. Dentro de los núcleos cardiorrespiratorios van a estar los centros respiratorios, como lo son el centro neumotáxico, que está ahí señalado, y también vamos a encontrar el centro apneico o apnéustico. Vamos a explicar. El centro neumotáxico se va a encargar de la frecuencia respiratoria, si va a ser rápida o si va a ser lenta, a comparación de el centro apnéusico, que en este caso su función va a ser apnea, es decir, voy a respirar y cuánto tiempo va a ser ese momento en el que voy a tener el aire adentro y voy a exhalar. Entonces, dependiendo de las señales que puedan mandar los centros quimioreceptores, es como se va a poder modular esta respuesta. Por eso es importante, sí, el sistema o la respiración se enfoca en los pulmones, pero también empieza o tiene su inicio en este centro respiratorio. ¿Dudas hasta aquí? En parte ninguna. Bueno, posteriormente dentro de, o lo que nos importa más del sistema cardiovascular, además del bombeo del corazón, es importante recordar que tenemos en los vasos sanguíneos unos quimioreceptores que son o se encuentran en los cuerpos carotídeos, en las carótidas, y sobre el callado de la aorta están los cuerpos aórticos. Estos cuerpos detectan niveles de oxígeno, dióxido de carbono y el cambio del pH en la sangre. Muchos pensarían que el oxígeno es la molécula que va a detectar estos cuerpos carotídeos y que van a hacer la función de mandar la señal a los centros respiratorios, pero no. La molécula más sensible en este caso es el dióxido de carbono y secundario el cambio del pH, que hay que recordar que un pH normal va de 7.35 a 7.45. Hay que también ir apuntando ese dato porque va a ser muy importante para entender por qué se le está dando la indicación de ventilación mecánica a mi pacientito y por qué se le está dando la indicación de un destete de esa ventilación mecánica. Okay. Igual, como dato secundario no aunado a este tema, también encontramos el seno carotídeo, que en este caso la función es la tensión del endotelio. Es aquí donde podemos encontrar algunos receptores que nos van a estar ayudando a la modulación de la tensión arterial en nuestros pacientitos, pero si nos ponemos a pensar
no solamente como materias individuales, sino como un todo, tienen una relación muy importante en la presión arterial y su monitoreo en esos monitores que justamente están en sus unidades de cuidados intensivos y poder realizar un óptimo trabajo. Como yo les he comentado en algunas otras clases que he tenido el gusto de compartir con la Escuela de Enfermería de Naucalpan de Cruz Roja, les comentaba, es muy importante siempre investigar y aprender un poquito más, uno, por nuestro trabajo, porque eso habla muy bien de nosotros, y uno, y bueno, y segundo, y exactamente muy importante, por el bien de nuestro paciente. Bien, ¿hasta aquí alguna duda o alguna pregunta sobre la anatomía o fisiología del sistema respiratorio? Creo que no. No, doc. Ok, bueno, vamos a ver si no hay dudas, que sea al azar, para ver quién quisiera responder. ¿Cuál sería, en este caso, la sustancia que permitiría que no se colapsaran los alvéolos en los recién nacidos? Porque por algo llegan a estar en ventilación mecánica esos pequeñitos. A ver, chicos. ¿Sería el surfactante? Perfecto, muy bien. Y recordar que dentro de el surfactante, los responsables de hacer la síntesis de esas sustancias son los neumocitos tipo 2. Bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más bueno, no tan en detalle, pero vamos a mencionarlo, sobre ese tipo de patologías y qué está pasando con ese recién nacido que necesita asistencia de la ventilación cuando está desarrollando esta patología. Doc, ¿tiene mensajes? Adelante. A ver. Ok. Pues bueno, el porcentaje captado del medio ambiente pues es 21%. Es la FIO2, y también vamos a estar hablando ahorita de el entendimiento de esa misma FIO2, que va a ser un factor importante también para tomar la decisión de si necesita mi paciente ventilación mecánica o no la necesita. Ok, una vez ya entendiendo cómo está funcionando esta respiración, muy importante recordar que al nacimiento, o bueno, ¿han tomado la saturación de oxígeno de los pacientitos recién nacidos? Sí. La has tomado, pero directamente posterior al nacimiento, digamos, nace y al minuto, 10 minutos la has tomado, ¿o es posterior? Es posterior. Ok. ¿Por qué hago, bueno, aquí una pausa? Porque en los recién nacidos, por ese cambio de respiración y circulación de su vida dentro del útero hacia fuera del útero, dentro de ese tiempo de adaptación, dentro de los primeros minutos del primero al segundo minuto hay un porcentaje muy bajo de oxígeno, que puede rondar los 65% de saturación. Entonces es importante igual mencionar esto, por si alguna vez tenemos el compromiso de valorar a ese pacientito que va naciendo
y no asustarnos porque la saturación esté baja. Es una adaptación de su respiración y circulación dentro del útero hacia fuera del útero. Dentro de la insuficiencia respiratoria, simplemente vamos a traducirlo y hacer un resumen a que es el déficit del sistema respiratorio en poder hacer el efecto de hematosis y llevar esa sangre oxigenada a todo el organismo. Entonces es cuando empiezan datos clínicos de esta insuficiencia respiratoria, como lo es el aumento de esta frecuencia respiratoria. Pero además de que es un aumento, es una baja en la calidad de esa respiración. ¿Por qué? Porque al momento de que está respirando muy fuerte este paciente, no le permite el tiempo suficiente para poder, 1, respirar el suficiente oxígeno y 2, exhalar el suficiente dióxido de carbono. Entonces es muy importante diferenciar esto, porque si nosotros lo hacemos así cuando estemos valorando a nuestro paciente en esas visitas que le hacemos a cada cama de hospital, podemos valorar y avisar ya sea a nuestra enfermera encargada o a nuestro médico de base que ese pacientito está mal, que ese pacientito, su respuesta clínica coincide mucho con una insuficiencia respiratoria. Y las insuficiencias respiratorias se van a dividir en 4 tipos, y al mencionar estos 4 tipos vamos a estar recordando esos pacientitos que estamos viendo en sus rotaciones, como lo va a ser la insuficiencia respiratoria tipo 1, que va a ser hipoxémica. En este caso la vamos a poder verificar con la presión arterial de oxígeno, que va a estar por debajo de 60 milímetros de mercurio, y donde vamos a poder visualizar este tipo de resultados en una gasometría arterial. Y este tipo de insuficiencia respiratoria hipoxémica la vamos a poder encontrar en diferentes patologías. Ejemplos como son neumonía, edema agudo pulmonar, atelectasias. Y recordar que este tipo también de insuficiencia respiratoria la vamos a poder encontrar en los recién nacidos con enfermedad hialina, que en este caso va a ser la insuficiencia de producir surfactante y que los pulmones puedan tener una respiración adecuada. Luego seguimos con la hipercápnica. En este caso vamos a tener que tener un capnógrafo conectado a ese tubito realmente, o en una igual gasometría poder encontrar el valor de la presión arterial de el dióxido de carbono, que va a ser por arriba de 50 milímetros de mercurio. Y lo podemos encontrar en patologías como lo son el EPOC, el asma, el COVID. Y bueno, aquí vamos a puntualizar como enfermedad número 1 el asma. Luego seguimos con la insuficiencia respiratoria tipo 3, que lo vamos a encontrar en esos pacientitos que están en un tiempo perioperatorio. En este caso, tras los trastornos electrolíticos, obesidad, dolor y alguna cirugía mayor que tengan estos pacientitos pediátricos. Y el tipo 4, bueno, un estado de shock, que puede ser choque séptico o choque cardiogénico. En la parte de la derecha les comparto una tabla en la que vamos a poder encontrar los valores más precisos sobre los signos vitales en los pediátricos, desde el recién nacido hasta el adolescente. Esta información es sacada directamente de Manual de Reanimación Avanzada Pediátrica de la AJA. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Ninguna duda? Bueno, seguimos. Y muy importante,
retomando la pregunta que se hizo hace rato por el chat, de sobre la fracción inspiratoria de oxígeno al medio ambiente, recordar que dentro de la clasificación de la insuficiencia respiratoria va a ser estos mismos valores que encontramos aquí en la tipo 1 y la tipo 2, pero con el uso de más del 60% de CO2. En este caso, que tengamos a estos pequeñitos con una mascarilla reservorio que pueda alcanzar los 60 de CO2 y que ni con eso pueda mantener una presión arterial de oxígeno mayor a 60 milímetros de mercurio o una presión arterial de dióxido de carbono menor de 50, entonces ya es clasificación de insuficiencia respiratoria y esta es una indicación de ventilación mecánica, ¿vale? Y dentro de, perdón que me salte esta, pero ahorita regreso. Dentro de esos mismos valores, para poder decidir o que su médico pueda tener la decisión de realizar la intubación y tener una ventilación mecánica, van a ser los valores también de oximetría. En este caso, valores menores de 88 de saturación. Y recordando, no solamente menos de 88 de saturación por pulso oximetría, que también dentro de esos menos de 88 te esté manejando con dispositivos una CO2 mayor a 60. Entonces ahí va a ser clasificatorio de una insuficiencia respiratoria. Si lo conjuntamos con los datos clínicos, como lo son el aumento en las respiraciones, en el que no sean tan profundas, que sean superficiales, pues bueno, ya tenemos datos clínicos de dentro de los pequeñitos. Solamente para mencionar como dato, me imagino que esto igual ya lo han de haber visto, las clasificaciones de Apgar y de Silverman Anderson, que es cuando dentro de la valoración de la reanimación neonatal se puede ver si este pequeñito necesita ventilación mecánica o necesita apoyo ventilatorio. Bien, ¿alguno de ustedes ha visto dentro de la imagen de abajo, en sus monitores o en sus oxímetros, así como el que está en la imagen, esas grafiquitas, esas onditas? ¿Alguno la ha visto o alguno sabe qué es? Yo solo lo he visto en el oxímetro y a veces cuando pongo atención en los monitores. ¿O que hay alguien más que dentro de su formación o dentro de sus rotaciones le hayan explicado o sabe qué son estas ondas o formas de ondas que vemos en la imagen? Pues a mí me explicaron que son, representan las gráficas del pulso arterial o, que a través de la luz infrarroja que está en el oxígeno. Muy bien, perfecto. Lo comento igual como dato adicional porque muchas veces no saben porque no se les enseñó o porque no lo han todavía alcanzado a leer en ninguna literatura. Pero como lo dice la compañera, estas ondas son el reflejo del comportamiento del endotelio arterial, del pulso arterial, y se llama onda de fotopletismografía. Y muchas veces hay que recordar que los pacientitos que se encuentran en estado de choque los podemos encontrar con datos de tensión arterial muy parecidos a lo normal, pero que en realidad están empezando a tener datos de choque. Y muchas veces, antes de que se vea reflejado en una toma de presión arterial, el cambio, vamos a poder encontrar una onda de fotopletismografía en el que nos puede orillar a saber si este pacientito
está teniendo un evento de vasoconstricción o de vasodilatación, porque hay que recordar que también dentro de todo esto depende que la respiración y la ventilación mecánica pueda ser efectiva en todo caso. Entonces, si vemos a la mitad de esa pantalla, vamos a encontrar una onda de fotopletismografía normal, que indica que ese vaso sanguíneo, esa arteria, está actuando de una manera normal, sin vasoconstricción, sin vasodilatación. Si nos vamos hacia el lado de la izquierda, vamos a encontrar que esa onda está perdiendo esa muesca que tiene en medio, que se va haciendo un poco más pequeña, más regordeta. En este caso nos está indicando que nuestro paciente está entrando en un evento de vasoconstricción, y si mi paciente tiene ese evento de vasoconstricción, igual puede ser que no sea tan efectiva la hematosis en todo el organismo. Y si nos fijamos en el lado de la derecha, vamos a poder ver que esa onda es un poco más amplia, que esa onda es un poco más larga. Nos está indicando que ese vaso arterial está haciendo vasodilatación y que mi paciente pueda tener datos de choque. Y esto se va a ver modificado antes, como les comento, de que en la pantalla del monitor te indique que tiene una vasodilatación o una hipotensión. Ok. Tienen otra duda. Entender la diferencia entre respiración, ¿sí?, y ventilación. Ok. El evento de respiración tiene que ver más que nada sobre la oxigenación. El evento de meter y sacar aire, pero en cuestión de oxígeno, en el que vamos a poder tener una hematosis adecuada. Que la respiración sea de calidad, que tenga esa frecuencia que te pueda llevar de 12 a 18, que viene siendo una fisiológica media, y que te pueda ayudar a que con esa frecuencia respiratoria tengas adecuada oxigenación y que pueda hacer ese recambio de oxígeno a dióxido de carbono dentro de los alveolos, y así se pueda repartir eficientemente de la circulación menor hacia la circulación mayor, como igual hace ratito se comentó en otra duda que teníamos. En cambio, el proceso de la ventilación va más hacia el proceso mecánico, a ese proceso que tienen que llevar los alveolos, pero en cuestión de presiones, para poder intercambiar ese flujo de adentro hacia afuera. Y en este caso ya tiene que ver más la frecuencia respiratoria, no sobre el intercambio de oxígeno, sino en el tiempo en el que va a ser el intercambio de el oxígeno. Entonces ahorita lo vamos a mencionar un poquito más. No sé si contesté la duda que tenían. Ok. Posteriormente, después de que pudimos analizar lo que es la insuficiencia respiratoria basada en signos vitales medidos y cuantificación de moléculas dentro de el vaso arterial, vamos a poder determinar que ese pacientito necesita ser intubado. Pero recordemos que aparte de estas mediciones, también vamos a tener algo que se llama el otro tipo de indicaciones, que van a ser cuando tenemos enfermedades de sistema nervioso central, neuromusculares, esqueléticas, de la vía respiratoria, enfermedades broncopulmonares, cardíacas, infecciones o alteraciones metabólicas. Ahorita vamos a dar ejemplos, y yo creo que dentro de esos ejemplos los hemos visto con esos pacientes con los que están día a día. Dentro de estas enfermedades del sistema nervioso central, así puntualizando, va a ser un deterioro cognitivo,
en este caso, después de un traumatismo cráneoencefálico, el deterioro de la actividad cerebral se va a ver mermado y vamos a empezar a ver una baja en la escala de coma de Glasgow. Alguien que me comente qué es la escala de coma de Glasgow, porque pues bueno, al final del día, el tener esta medición sobre la clasificación, vamos a poder avisarle de nueva cuenta a nuestra enfermera a cargo o nuestro médico adscrito o también a cargo que nuestro pacientito está deteriorando y que ese pacientito tiene necesidad de o valoración por ellos o de la ventilación mecánica. Entonces, alguien de los que no ha participado, que me comente qué es la escala de coma de Glasgow, y ahorita vamos a poner un ejemplo. Bueno, pues es una escala para valorar la conciencia de una persona y se valora por la apertura ocular, la respuesta verbal, la respuesta motora y creo que ya. Ok. Y dentro de esa respuesta ocular, verbal y motora, ¿cuántos puntos tenemos o de cuántos puntos se compone precisamente la escala de coma de Glasgow? Pues la apertura ocular es de 4 puntos, la verbal de 5 y la motora de 6 puntos. Justo. Y bueno, aquí tenemos la escala de coma de Glasgow y muy importante recordarla y hacer esa valoración. Muchas veces damos por hecho de que pasas esa visita, pasas a tomar signos vitales con ese pacientito y puede que no esté actuando normal y siempre hay que recordar estar tomando esa escala de coma de Glasgow para saber que ese pacientito que tienes hospitalizado precisamente que puede que sea crítico, puede que tal vez no sea crítico, pero que esté a un pasito de serlo. Si no es bien valorado, podemos omitir algo y que ese paciente se deteriore bastante. Entonces, como lo comenta la compañera, hay que recordar que tenemos esa respuesta ocular junto con sus 4 puntos. Recordar que es espontánea al sonido, a la presión y ninguna a la presión o al dolor. Es muy importante siempre hacerlo. De recomendación hay que estén con sus pacientes a cada entrega y recepción de turno para que te vayas acostumbrando y te sea más fácil. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos que, como está aquí, sacar una imagen o una tarjetita y tal vez en ese momento no la tienes o te quita tiempo y tu paciente tiene que ser valorado. Pues bueno, es de suma importancia poder realizarlo casi de memoria. ¿Hasta aquí alguna duda? Duda, chicos. Ahorita no. Ok, pues bueno, entonces, si nosotros hacemos esta escala de coma de Glasgow en un adolescente, tal vez un niño de 6 años, puede ser que lo estemos valorando adecuadamente, porque sí, puede que yo me voy a acercar y de repente va a abrir los ojos, pero de repente en esa respuesta verbal, pues, ¿qué le voy a decir? ¿No? ¿Qué es lo que voy a valorar? Que es un bebito un lactante que no sabe hablar, o un recién nacido que pues jamás me va a contestar si sí o no. ¿Qué es lo que voy a valorar? Y muy importante, hay algo que se llama escala de Glasgow modificada para lactantes. En esta ocasión no te la pongo, ¿por qué? Porque sería muy importante que te naciera esa curiosidad de ahorita ya vimos la escala de Glasgow normal, pues ver cómo va a estar valorada la escala de Glasgow de lactantes. Alguien que se la sepa o alguien que la quiera mencionar. Marisol.
Bueno, para a lo que he visto y lo que recuerdo, igual maneja lo que es la respuesta ocular, la motriz y la verbal. Pero en este caso, digamos, en la ocular es como que, bueno, maneja los parámetros de la espontánea, al grito y al dolor, o si es ninguna. En su respuesta motriz, nos va a presentar lo que es, digamos, defensa del dolor. Si tiene una flexión anormal o extensión anormal. Y en la respuesta verbal, pues si el lactante balbucea o llora.